Estimados compañeros y profesores presentes, el día de hoy como grupo presentaremos el análisis cefalométrico del caso número 2. Los integrantes del grupo son los descritos en la presentación. El análisis cefalométrico es una técnica que va a permitir estudiar y o analizar el complejo dentocráneo-facial mediante el fraccionamiento para establecer relaciones entre sí. Esta mediación consiste en la evaluación de un patrón de líneas y puntos craniométricos en relación a la angulación que presentan. Actualmente este análisis se realiza en base a mediciones craniofaciales obtenidas a través de teleradiografías estandarizadas. El análisis cefalométrico es un elemento imprescindible en el diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento y estudio de crecimiento craniofacial en ortopedia maxilar. Sin embargo, este método ha sido desarrollado idealmente para el área de la ortodoncia. De igual manera, puede ser útil para odontopediatría, prótesis, periodoncia, entre otros. Nuestro objetivo a lo largo de la presentación es analizar los puntos craniométricos y las relaciones que existen entre estos puntos con la finalidad de llegar a un diagnóstico en el caso entregado. El concepto de protrusión hace referencia a cuando una parte del cuerpo, en este caso la mandíbula, sobresale de su ubicación normal, por encima de la superficie plana. Por otra parte, el concepto de retrusión hace referencia al movimiento de la mandíbula en donde los dientes superiores e inferiores están en el máximo contacto debido a que la mandíbula se encuentra más hacia posterior. Puntos y líneas de referencia cefalométrico. El análisis cefalométrico tendrá puntos de referencia en conjunto de líneas. Los puntos se clasifican en puntos en el tejido blando y puntos en el tejido duro. Este último se subclasificará en puntos craneanos, maxilares y mandibulares. Dentro del tejido duro craneano encontramos la silla turca, el nasion y el vasium. Dentro del tejido duro maxilar encontramos la fisura pterigomaxilar, espina nasal anterior, espina nasal posterior, A de Down, incisivo superior. En el tejido duro mandibular encontramos el gonion, mentón, pogonion, nation, B de Down, D de Steiner, incisivo inferior, y en el tejido blando encontramos pronasal, subnasal, gonion en tejido blando. En cuanto a las líneas, tenemos la silla nation, silla vasión, palatina, mandibular de Chauer, mandibular de Down, nation A de Down, nation B de Down y margen posterior de la rama. Los puntos craniométricos mencionados anteriormente están marcados a lo largo de toda la exposición de diferentes colores. Los que corresponden al tejido duro craneano están de color azul, mientras que los que corresponden al tejido duro maxilar están marcados de color rojo. Los del tejido duro mandibular son de color amarillo y por último, los que corresponden al tejido blando están de color naranjo. A continuación, se realizará el análisis para el diagnóstico, que consiste en la evaluación de las relaciones esqueléticas, la evaluación de las relaciones dentarias y, por último, la evaluación de las relaciones estéticas. Para ello es necesario trazar en la radiografía de nuestro paciente líneas que unan los puntos craniométricos según corresponda a cada tejido. La unión de estas líneas con los puntos formarán ángulos y el valor de estos ángulos serán comparados con los valores estándar o los que se consideran normales. Si entre ambos valores existe una diferencia, se realizará la interpretación de esta diferencia, que por consecuencia nos llevará a realizar un diagnóstico acertado de lo que posee nuestro paciente. En cuanto a las relaciones esqueléticas, primero vamos a tener el ángulo formado por el vasium, la silla turca y el nasion. Este ángulo va a señalar la coordinación entre el desarrollo modelador de la cara y el ángulo base del cráneo. Para este ángulo, el valor normal que se espera es de 130 grados. Sin embargo, en este paciente podemos encontrar un valor de 138 grados, lo que se va a interpretar como una mandíbula retruida. Luego vamos a tener el ángulo formado por la silla turca, el nasion y A de Down. Este ángulo en específico va a señalar la relación existente entre la base apical superior respecto al cráneo. El valor normal para este ángulo es de 82 grados. En el paciente podemos ver una variación de 81 grados, lo que se va a interpretar como una retrusión maxilar. También vamos a tener el ángulo formado por la silla turca, el nasion y la B de Down. Este ángulo señala la relación existente entre la base apical inferior respecto al cráneo. El valor normal para este ángulo es de 80 grados. Nuevamente en el diagnóstico de este paciente podemos ver una variación de 73 grados. ¿Pero qué significa esto? La interpretación de esto es que va a existir una retrusión mandibular. También está el ángulo de A de Down, el nasion y B de Down. Estos puntos, este ángulo señala la relación que tienen las bases apicales entre sí. También esto nos permite identificar la clasificación de ángulo. El valor normal para este ángulo es de 2 grados.
En el paciente pudimos calcular una medición de 0,7 grados de este ángulo. Y esto se va a interpretar de acuerdo a la clasificación de Angle que se va a encontrar en clase 3, según esta clasificación. Continuando con los ángulos, también vamos a encontrar el formado por la silla turca, el Nasion y la de Steiner. Este ángulo nos va a señalar la relación de la mandíbula respecto del cráneo. Y el valor normal para este ángulo, lo que se espera es que sea de 76 grados a 77 grados. Sin embargo, en el diagnóstico de esta persona, nosotros calculamos un ángulo de 70 grados. Y esto va a significar que la mandíbula tiene tendencia a la posición distal de acuerdo al cráneo. También vamos a encontrar el ángulo, como se puede ver en la imagen, que va a estar conformado por los puntos del gonion, el nation, la silla turca y el nasion. Este ángulo formado por estos puntos va a señalar la posición en sentido vertical que tendrá el cuerpo mandibular con la base del cráneo. El valor normal para este ángulo es de 32 grados. En el diagnóstico nuevamente vemos una variación, ya que encontramos un valor de 36 grados, que va a ser mayor a los 32 grados, que es el valor normal. Esto va a interpretarse como un alargamiento total de la cara. También vamos a encontrar el ángulo goniaco, que nos va a señalar el grado de crecimiento mandibular como el tipo de mordida. El valor normal para este ángulo va a ser de 123 grados, pero puede variar más o menos en 10 grados, por lo que se espera un intervalo normal de 113 grados a 133 grados. Como podemos ver, en el diagnóstico nosotros encontramos un ángulo de 120 grados en el paciente, lo que se va a interpretar como un desarrollo de la mandíbula normal. El último ángulo de las relaciones esqueléticas es el ángulo B o interbasal, que nos va a señalar la relación entre el desarrollo muscular y óseo de la maxila y mandíbula. El valor normal para este ángulo son 20 grados, pero puede haber una variación de más o menos 5 grados. Esto quiere decir que el intervalo normal va a ir entre 15 a 25 grados. En el diagnóstico nosotros pudimos encontrar 25 grados en este paciente, lo que se va a interpretar como un desarrollo normal. En cuanto a la evaluación de las relaciones dentarias, se debe conocer que está dada por 5 factores que veremos a continuación. En primer lugar, el segmento incisivo superior, que representa la distancia entre el borde incisal y la línea NA. Recordar que esta última va desde el nasion al punto A de Down, como se puede ver en la imagen. La norma de este segmento es de 4 milímetros, pero en este paciente es de 3 milímetros, por lo cual se interpreta que el incisivo no está adelantado, sino todo lo contrario, está un poco posterior a la línea NA. Otro factor es el segmento incisivo inferior, que representa la distancia del borde incisal a la línea NB. Acá se debe recordar que esta es una línea que pasa por los puntos nasion y B de Down. La norma de este segmento es igual a la del segmento incisivo superior, es decir, 4 milímetros, pero en este caso es de 2 milímetros. Por lo tanto, existe una retrusión de los incisivos inferiores. Ahora, el ángulo del punto incisivo superior ANA es el ángulo dado por la intersección del eje axial del incisivo superior y la línea que pasa por los puntos nasion y A de Down. Dicho ángulo tiene una norma de 22 grados, pero en el paciente tiene 32 grados. Por lo tanto, se interpreta que presenta una proinclinación del incisivo superior. Ángulo del punto incisivo inferior ANB. Es el ángulo dado por la intersección del eje axial del incisivo inferior con la línea que pasa por los puntos nasion y B de Down. En el paciente se encuentra que mide 33 grados, lo que al comparar con la norma, que es de 25 grados, indica que existe una proinclinación del incisivo inferior. El último factor usado para evaluar las relaciones dentarias es el ángulo interincisivo. Este ángulo está dado por la intersección de la línea del eje axial del incisivo superior con la línea del eje axial del incisivo inferior. En este caso, encontramos que el ángulo interincisivo es de 113 grados, o sea, menor a la norma, que es de 130 grados, lo cual indica biprotrusión de los incisivos. Y por último, evaluaremos las relaciones estéticas, que corresponde a la línea E o de Ricklets, que corresponde al análisis estético facial que relaciona el punto pronasal con el punto pogonion, que corresponde al tejido blando. Con respecto al labio superior, el valor normal es que este esté 1 milímetro detrás de la línea que se traza entre estos dos puntos.
Y para esta radiografía, la de nuestro paciente, su labio superior está pegada a esta línea. En cuanto al labio inferior, el valor normal es que debe estar pegada a la línea que se traza entre ambos puntos, pero en este caso está 3 milímetros sobre la línea que se traza entre estos dos puntos craniométricos. Por lo tanto, podemos interpretar que existe protrusión de ambos labios respecto a la línea E. Teniendo en consideración el estudio de los puntos y ángulos analizados en el caso, determinamos que el paciente presenta protrusión mandibular. Además, se presenta una maloclusión clase 2, división 1 de Angle. En cuanto a las relaciones estéticas, el paciente no cumple con la medida normal de la línea E, debido a que su labio superior se encuentra en contacto con esta línea y el inferior sobresale de la misma. De acuerdo al diagnóstico presentado, el paciente requiere de un tratamiento de ortodoncia. En síntesis, un análisis cefalométrico es de gran importancia para la realización de un correcto diagnóstico y constituir a la planificación y diferenciación de un tratamiento adecuado para los pacientes. Dentro de este análisis se estudian los puntos craniométricos y sus patrones de líneas en relación a los ángulos que se forman, pudiendo así compararse con los valores que se consideran normales o valores estándar.